Qué bendición estar un domingo más buscando la presencia de Dios. Y comento que un domingo es un testimonio porque es el inicio de una nueva semana, pero también la conclusión de una semana. Y en esta semana Dios ha sido bueno con nosotros y estamos convencidos que el Señor va a estar con nosotros en esta próxima semana. Y qué bueno que seamos agradecidos, que estemos aquí buscándole, porque en Dios hay nuevas fuerzas. Él es refugio alrededor de nosotros, escudo alrededor de nosotros. Él es un refugio, un descanso. Él nos da nuevas fuerzas y cuando estamos pasando por adversidades, Él siempre nos sostiene, nos sustenta, ¿verdad? Y qué hermoso es valorar eso. Hace 8 días yo no pude estar aquí por enfermedad y qué importante es a veces darte cuenta que qué bueno es Dios, porque cómo te regresa la salud. Y creo que es 1000 veces, como dice la Biblia, estar en sus atrios un día que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Así es que qué bendición estar reunidos, verles nuevamente. Y bueno, pues en estos días hemos estado teniendo algunas actividades. El día de ayer tuvimos una jornada muy intensa. En la mañana estuvo ministrándonos el pastor Toño Pliego con los líderes, después con jóvenes a las 5 y después con los matrimonios en la tarde. Y fue un tiempo de mucha bendición. El pastor Antonio Pliego es un amigo de muchos años y es uno de nuestros mentores. En la iglesia nosotros como pastores principales estamos bajo la cobertura de un pastor que es el pastor Ricardo Monsiváis, que ustedes lo conocen, pero también tenemos 2 mentores. Uno de ellos está en Santa María, California, que es el pastor Ricardo Herrera, y el otro mentor es Toño Pliego, un amigo de muchos años ya. Él me daba la clase dominical, imagínense usted, ¿ah? Si llego un poquito antes a la iglesia, a lo mejor me cambia los pañales ahí en Cuneros, pero no, llegué ya cuando me daba clases de dominical. Se ve joven todavía Toño, a pesar de la edad que ya tiene. No le pregunten, por favor, pero se ve joven. Pero es una bendición tenerlo aquí. Ha sido una bendición para mi vida y de verdad que hemos aprendido mucho de él, porque ellos tienen esa convicción de ser transparentes, de ser íntegros, de buscar genuina y sinceramente a Dios. Y hemos aprendido mucho de él, de la iglesia donde él está en Viva Church, del pastor principal Luis Román. También hemos hecho una muy bonita amistad, y también él ha hecho con nuestros pastores, ¿verdad? Con Ricardo Monsiváis. De hecho se fue a desayunar con él. A mí ni siquiera me agendó para desayunar, pero bueno, está bien, no soy celoso y no me ofendo, pero ya cuando vaya para allá de regreso, ahí sí vamos a desquitar todo eso. Pues qué bendición. ¿Por qué no damos un aplauso a Dios por la vida del pastor Toño Pliego y dejamos que Dios nos hable a través de su vida? A ver quién se ve más joven, él o yo. Creo que tenemos la misma edad. No, él es mayor que yo por 1 año, creo. Lo que pasa, me veo más joven porque soy más inmaduro. Pero bueno, gracias por estar aquí esta mañana. Estoy todo descontrolado con el horario. Va a ser mediodía, ¿verdad? Ok, es que vivo en el tiempo de Dios, por eso no me doy cuenta en qué tiempo vivimos. Bueno, mi nombre, pues ya le dijo el pastor Moisés, mi nombre es Antonio Pliego. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por yo valoro de verdad cada vez, y como pastores, como iglesia, como familia de Dios, cuando ustedes vienen y facilitan este lugar con su presencia, independientemente de cómo vengan, con qué situación se encuentren. El hecho de que estén aquí presentes es porque quieren ustedes dar un espacio en sus vidas a Dios. Y no somos lo único que hacemos, somos el burrito que lleva al maestro en nuestros lomos, ¿verdad? Y es lo que debemos de ser cada uno de nosotros, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y nuestro deseo es, y de hecho el nombre de la iglesia es Fuego Nuevo, es que haya ustedes un fuego por Dios, una pasión por Dios. No hay mejor cosa que buscar las cosas eternas. El apóstol Pablo dijo, pongan la mira en las cosas de arriba. Jesús dijo, acumulen tesoros allá arriba donde no se corrompen, donde no se roban, y porque es ahí donde va a todo a permanecer para siempre, y nosotros somos seres con eternidad. Dios depositó lo mejor de Él en ti y en mí, por eso nos hace eso tan especiales. Todo mundo es especial en la tierra, todo mundo es portador de su imagen y de su semejanza.
Y bueno, nada más quería presentarles, vengo aquí con dos de mis hijos, Gabriel y Eva, a ver, párense. Ellos vienen, mi esposa no pudo venir, saluden así. Mi esposa tenía un evento de mujeres, la foto de mi familia por ahí para que los conozcan. Harmony tuvo un evento de mujeres, se quedaron dos allá con ella, Ian y Eliana. Eva Camil tiene 15, Gabriel tiene 12, Ian tiene 12 y Eliana tiene 10. Entonces aquí está. Y mi esposa es de California, Santa Bárbara, y yo soy de Toluca, del barrio Santa Bárbara. Entonces tenemos eso en común. ¿Sí conoces Santa Bárbara? Los taxis no te llevan allá, te dejan ahí en Palacio y ya te subes tú caminando. Entonces, para que sepan, por eso el pastor Moy me trata con mucho respeto, que allá crecí, allá me crié yo. Y bueno, y también quiero saludar aquí a mi amigo Abel, que viene a visitarnos con su esposa Karina. No se tienen que parar, nada más. Él era compañero mío de la secundaria y es un honor tenerlos aquí. Estaba haciendo las cuentas, Abel, y creo que nos conocemos de hace 40 años. Dice, ya, wow, se pasa el tiempo, la vida se pasa el tiempo. Ven nomás como el pastor ya trae canas y todo. La vida no es, son cabellos rubios, Moisés. Es lo que les digo cuando me sale la barba aquí, que son cabellos rubios. Y bueno, vamos a iniciar hoy con esta palabra que quiero dejar con ustedes. Y está basada en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del verso 1 al 11. Y voy a basarme específicamente en eso. Y el título de hoy, y quiero dejar esta palabra en tu corazón, es cuando lo más importante deja de ser lo más importante. Repite conmigo, cuando lo más importante deja de ser lo más importante. Y hoy vamos a hablar de un término que es a mí me gusta mucho este término y se usa a veces hasta en el fútbol. Ahorita me acordé cuando le da definición al balón, ¿verdad? Que el balón llega al lugar donde tenía que llegar, así como Messi cuando tira sus tiros libres y en la esquina del arco llega y nada lo puede parar porque para ahí tenía que estar el balón. Eso es lo que vamos a hablar hoy, de definición en nuestras vidas. Y el título es cuando lo más importante deja de ser lo más importante. Y Dios quiere darnos una nueva vida a través de Cristo. Hay un versículo en Romanos 8:18 que dice, pues no tengo dudas de, ahorita vamos a ir a Lucas, pero pongan ahí su dedo, pero esta es la referencia del inicio de lo que quiero compartir. No tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente, o sea, lo que estés viviendo en este momento, cualquiera que sea tu situación, pueden ser cosas que tú propiciaste o que alguien más propició, que no pudiste controlar. Así lo dice, fíjense las palabras. Es una de las cosas más lindas que podemos nosotros recibir de la palabra de Dios, de la Biblia. Es el consuelo que Dios nos da, el ánimo de vivir, porque Él siempre promete que el mañana será mejor que el día de hoy. No son nada más de mejora personal o palabritas como porras y ya, sí, échale ganas, sí se puede. No, esto es palabra de Dios. Creemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y cuando Dios habla, las cosas existen. Cuando Dios habla, las cosas cambian, las cosas son. Amén. Entonces dice Él, pero no tengo dudas que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con lo que ha de venir, la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Quiere decir que el día de mañana va a ser mejor que el día de hoy si tú caminas con Dios, si tú involucras a Dios, si tú le das espacio en tu vida a ser más poderoso, ilimitado en conocimiento, ilimitado en espacio y tiempo, pero que te ama personalmente y que dio su vida por ti y por mí en la cruz. Te ama incondicionalmente y tiene planes perfectos para tu vida. Es increíble, es increíble. La vida cristiana no es una experiencia de un día, es un camino constante que lleva hacia la gloria venidera. Y hay un común denominador en toda la humanidad desde el momento que nacemos. Nacemos con un espacio, con un vacío. No sabemos quiénes somos, tenemos que redescubrir quiénes somos y de dónde venimos, qué hacemos en esta tierra y a dónde vamos. Todo ser humano tiene 3 preguntas. Todo mundo. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy?
Hoy más que nunca, el primer aspecto que Dios nos da, que es la identidad, es la más atacada con el género de, no sé cómo se diga aquí, el transexuales. La identidad en el jovencito, la identidad en las niñas tiene que ser afirmada de acuerdo al diseño original por el cual fueron creadas o creados. Hay situaciones allá en Estados Unidos, ahorita ha habido varios balaceras masivas en lugares, en escuelas y eso, y la mayoría de los casos son transexuales los que la hacen, porque viven atormentados. Hace unos días hubo una balacera en una iglesia católica, dos pequeños perdieron la vida. Gracias a Dios los adolescentes tomaron a los niños pequeños y los tiraron porque el cuate estaba disparando desde afuera. No hubo más pérdidas, pero esta persona que se creía mujer tenía un problema de identidad y escribió una carta y se mató a sí mismo, y escribió una carta totalmente tenía que ser demoníaca, no podía ser de otra forma, pero él vivía atormentado porque su identidad había sido afectada. Y lo primero que Satanás hace es atacar nuestra identidad, y tú tienes que entender que tu identidad consiste en lo que Dios ha dicho que eres, y tú eres su hijo y su hija. Él puso lo más valioso de él en tu vida. Es por eso que lo que tú vives en la vida te afecta tanto. Un perro, cuando cambia de dueño o lo regala, se adapta inmediatamente al otro ambiente donde lo pasan. Pero una persona, tú regalas a tu hijo, lo va a afectar para siempre. ¿Sí están de acuerdo? Es porque somos la imagen y la semejanza de Dios. Dios puso lo mejor de Él, de ti y en mí. Eso es la identidad. Cuando tú descubres quién eres, cuando tú entiendes que tú tienes acceso a la mesa de Dios, cuando tú sabes que Él te habla, que Él quiere espacio en tu vida y que Él quiere hacer vida contigo, empiezas a entender el propósito y la razón por la cual tú existes en esta tierra, y empiezas a entender que el significado de tu vida no es tratar de ser alguien, sino ser quien Dios diseñó que tú fueras. Un esposo, una esposa, un padre. Hace rato estaba yo platicando, mi esposa se fue a un viaje misionero a la India. Yo estaba colgado de la lámpara, te soy sincero, hasta el otro pastor Luis decía: qué bárbaro, pastor, qué bárbaro, no sé cómo le haces, porque imagínate, tu esposa sola se van a un viaje misionero por 10 días a la India con 9 chicas de la iglesia, y todo bien organizado allá con juventud, con una misión, y yo la verdad estaba bien nervioso. Y dije: Señor, protégela, guárdale. Luego, cuando estaba yo rastreando el avión en esas aplicaciones, voló arriba de Ucrania y voló arriba de Irán. Ay, yo decía: Padre, y luego de regreso también volaba arriba de Irán y arriba de Ucrania, ¿no? Pero gracias a Dios regresó. Pero ella, para que yo me tranquilizara más, me consiguió una cabaña para pastores que hay allá, donde no te cobran. Hay un ministerio que te lo da gratis. Es una cabaña que es muy bonita, en un retiro, en un campo de retiro, y me endorsó a mis 4 hijos. Ahora ya estaba yo más nervioso de estar con ellos porque yo era el que los tenía que atender sin la mamá, y dije: bueno, qué inteligente es Harmony, ¿va? Pero estaba yo ahí, y de momento como que sí empecé yo a pensar, dije: esto está así medio raro, ¿qué voy a hacer? No sé ni cocinar. Mis hijos pues ya están más grandes y todo. Tengo un hijo que le encanta la cocina, Gabriel, es un regalo de Dios y es rápido y práctico, y ya están más grandes y todo. Pero hubo un momento cuando estaba yo con ellos que me cayó el 20, porque empecé a entender el propósito que Dios me dio de ser su padre, con todos los errores, porque no soy perfecto. Pero fue una cosa como que se me abrieron los ojos y entendí que uno de los propósitos más importantes en mi vida es preparar a mis hijos para la eternidad, mostrarles al Dios de Abraham, al Dios de la Biblia, y que ellos puedan vivir bajo los principios de Dios. Dije: qué cosa tan linda el poder ser papá, porque no tenía ninguna distracción y pude verlos ahí enfrente de mí, porque nos íbamos al lago a nadar. No había alberca, pero hacía un calor de 40 grados centígrados, 42 grados centígrados, con una humedad del 80%. Sales y ya estás sudando, y nos íbamos al lago y no tenía ninguna distracción. Una cosa que fue muy buena es que no había señal de teléfono, y pude ver lo que tenía enfrente de mí, y me di cuenta que lo más valioso estaba justamente enfrente de mí. Y me puse a pensar: ¿cuántas veces creemos que lo más valioso es mi trabajo, lo más valioso es mi profesión, lo más valioso es la herencia que le voy a dejar a mis hijos? Muchas cosas podrás pensar, y a lo mejor no son cosas malas,
pero te pierdes lo más importante, a quien está ahí. Y lo mismo pasa con la esposa y el esposo. Por eso te sugiero que te hagas a un lado toda la tecnología que te distrae y te desconecte, y se vean cara a cara y puedan hablar y puedan entender. Amén. Entonces, eso nada más fue no, estaba hablando del propósito. Quiero advertirte que tengo problemas de concentración. Pierdo muy fácil el pensamiento y tengo muy mala memoria y soy muy inquieto, y me puedo dar cuando estás hablando con otra persona y me distraes, y también cuando estás durmiéndote o orando me doy cuenta y me empiezo a sentir bien inseguro. Y si veo que lo estás haciendo, me voy a quedar dormido aquí para que veas lo que se siente. No, en serio, soy muy acelerado, me doy cuenta cuando estás ahí hablando con otra persona. Dios llenó de locos el barco, ¿verdad? Y yo soy uno de ellos. Y bueno, encontré mi propósito, y el destino es algo que Dios te da, porque tienes que entender que tú y yo no pertenecemos a este mundo, es algo temporal. Ahorita que estaba Abel aquí, mi compañero de secundaria, estaba haciendo las cuentas, literalmente puse 2025 menos 1985 y salieron 40 años. Era por el 85, ¿verdad? 86, 40 años, hace 40 años. Y fácil lo dejé de ver hace 30 años. Teníamos contacto virtual, pero ahora él vino aquí. Se va el tiempo así. Nuestro destino no es aquí. No planees mucho aquí, porque no sabes qué deparará el mañana. Busca las cosas de arriba y el destino lo da Dios. Entonces ahora sí ya voy a empezar con la predicación. Y es en Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, habla de una multitud, de la gente, de las masas, de la necesidad de la gente. Todas estas personas estaban buscando definición, respuestas en sus vidas, el empujoncito, el consuelo, la solución del problema, el consejo que cambia vidas, el boleto de la lotería, el contacto del compadre que le va a ayudar con las palancas para poder tener el permiso para la vinatería. No sé, lo que tú quieras. Si estás buscando, ahí está la multitud en búsqueda. Dios sabe que tú y yo tenemos necesidades, y por eso Él vino de forma personal. Y aquí estaba Cristo Jesús en medio, tuvo que ponerse en el lago, y alguien le dio espacio en su barca. Dice, y estaban ahí, verso 1 dice, para escuchar la palabra de Dios, lo que él estaba hablando, porque había necesidad en la multitud. Estando Jesús junto al lago Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Me encanta que Dios basa historias conmovedoras y transformadoras de la vida de un hombre con muchos errores, un hombre que era abrupto, bruto, no pensaba antes de hablar, no tenía filtro en su boca emocional. Ese era Pedro, y por aquí va a salir Pedro de en medio de la multitud. Pero aquí está Cristo hablándole a las multitudes. Él hablaba y la gente empezaba a decir, quiero de eso, quiero escuchar. ¿Cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo vencer ese vicio? ¿Cómo puedo ser libre de la pornografía? ¿Cómo puedo restaurar mi matrimonio? ¿Cómo puedo recuperar a mis hijos? ¿Cómo puedo manejar mis finanzas correctas? Esa es la necesidad. Tú y yo somos parte de esas multitudes. Salimos de esa multitud. No nos diferencia y nos hace mejores. La multitud, Cristo vino por las multitudes. No estoy diciendo que tú ya eres de un grupo selecto, porque la multitud está allá y ellos son como la chusma, como decía el Chavo del Ocho, ¿no? Estamos aquí reunidos, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Jesús se sube a esta barca. Pedro le da espacio en la vida de él mismo a Jesús. Le da espacio en la barca y utiliza la barca. Y ahorita vamos a seguir más con la historia, donde dice, subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Estaba haciendo de utilidad la barca para algo fuera de lo que no era. No fue diseñada para un púlpito, no fue diseñada para hablarle a la gente, era diseñada para pescar, y el pescar era una de las actividades más comunes y más populares de ese tiempo. Y le dijo a Simón, al terminar de hablar, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Y esto sacó de onda a Pedro, porque
pues bueno, ya usaste la barca para hablar a las multitudes, pero ahora me estás diciendo que después de haber sacado las redes, ya había secado yo las redes y ahora me estás pidiendo regresar las redes al barco, y aparte me estás pidiendo que vamos a ir a pescar a la mera luz del día, donde nunca se pesca durante la luz del día, sino que se pesca toda la noche, y aparte toda la noche yo y mis amigos estábamos tratando de pescar y no pudimos encontrar nada. ¿Sí me van captando lo que quiero comunicar? Y Jesús le dice, hazlo, y él dice, era honesto Pedro, y eso hay que reconocer. Contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Ok, lo voy a hacer. A lo mejor ni creía que iba a pasar algo, él al contrario, estaba dudando, estaba cuestionando. Nada malo con ser sincero y honesto con Dios. Pedro estaba pasando en un proceso donde él iba a encontrar quién realmente era él. Era un cambio de definición. Estaba entrando en un proceso donde él iba a entender que lo que él hacía no era lo más importante, sino que hay algo más importante en su vida. Y interesante lo que pasa aquí, y dice, echaré las redes, y cuando lo hicieron encerraron una gran cantidad de peces, y de modo que sus redes se rompían. O sea, tuvo éxito porque Dios hizo algo, Cristo hizo un milagro. Y tú puedes pensar, de ahora en adelante Pedro no va a batallar más en las noches y va a abrir una compañía de peces y va a abrir unas concesiones y va a ser un empresario famoso. Ese era un pequeño milagro para traer un milagro más grande. El milagro no era para sacar para el mes. El milagro no era la solución temporal. El milagro era para traer un milagro más grande, y vamos a ver aquí más adelante cuál es ese milagro más grande. Dice, entonces en el verso 7, capítulo 5 de Lucas, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de pies delante de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Hay dos escenas que tengo así grabadas, que es esta de Pedro y la otra que está en Lucas capítulo 9, donde Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Sí se acuerdan? Y que dijo Pedro, eso no te lo dijo nadie, sino que mi Padre que está en los cielos. Pero esto pasa mucho antes, y me gusta esta parte porque aquí es donde Pedro realmente se da cuenta quién es Pedro. Todavía estaba por pendiente de descubrir quién era Jesús. Pero él se pone de rodillas, y una de las cosas que hace es confesar. Una de las cosas que hace es ser honesto, es ser real. Una de las cosas que menos hacemos es ser reales y honestos. Hemos vivido en una sociedad donde es aparentar. Está bien que te bañes, te pongas loción, te pongas guapito, guapita, muy bien, pero ese no es, lo más importante es quién eres, tu carácter. ¿Qué haces tú con tu esencia? No es lo que tú pretendes ser, sino eres generoso, no eres generoso, eres impaciente, eres paciente. El carácter lo es todo. Ahorita que he estado yo analizando en mi vida, es nada más mi opinión personal. Yo sé que nuestra expectativa es que nuestros hijos estudien para que tengan un título y puedan trabajar. Pero te voy a decir algo más importante que los estudios, es el carácter. Porque tú podrás tener a un cuate del TEC de Monterrey que hable 5 idiomas y es una persona que no respeta, que no escucha, que tiene una actitud, te das cuenta en minutos. No contratas a esa persona, es carácter. Conozco yo a un empresario allá en Estados Unidos que una de las cosas que él me dijo que hacía, un hombre muy inteligente, de hecho es el pastor Brad, él me decía que ya el último proceso de entrevista, cuando ya iban a entrevistar a alguien de nivel rango para la compañía, tenían una compañía muy grande de muebles, todavía la tienen, es una de las más grandes de Texas, y es curioso porque es una compañía basada en la palabra de Dios con bases cristianas, y es una compañía pequeña comparada con las corporaciones grandes y vende lo mismo que las corporaciones grandes. Ahorita me acuerdo de eso. Pero este pastor, el pastor Brad, me decía, que ya lo han conocido ustedes, decía ya la última cosa que yo hacía con las personas que ya iba yo a contratar, cuando ya había pasado por recursos humanos, toda la cuestión psicológica y todo, iban a entrar a un nivel alto en la empresa de director o de ejecutivo,
lo que hacía al final, les decía, la última entrevista la tenía él y siempre hacía la entrevista a las 11 del día porque duraba 1 hora y a las 12 era el momento del lunch. ¿Y sabes lo que hacía el pastor Brad? Decía, vámonos a comer lunch. ¿Y sabes qué hacía cuando salía? Le decía, vámonos en tu carro. Y se subía en el carro del que iban a contratar. Y si el carro estaba sucio, no lo contrataban. ¿Sí me explico? Es poco radical, ¿verdad? Pero es lo que él hacía. Si entraba a carros donde la apariencia del cuate estaba bien vestido y todo, si era una mujer iba con más personas, yo creo, no sé, y estaba muy todo, pero el carro lo tenía hecho un desastre de basura y todavía botellas y todo, pues no le daba el trabajo, ¿no? Lo que te quiero decir es que el carácter es lo más importante en tu vida, más que los estudios. Los estudios están bien, pero tienes que tener carácter, y carácter es lo que tú decides hacer con lo que tú eres. Y eso trae definición, y Dios trabaja en nuestro carácter a través del Espíritu Santo. Pero quiero seguir con la narrativa aquí de lo que se estoy diciendo, porque el momento que Pedro confiesa, y confesar es traer todo lo que tú eres a la luz, no tener doble vida, no aparentar. Es venir y ponerte delante de Él y decir, este soy yo. Y lo que hizo Pedro fue confesar. Es lo que justamente Adán y Eva no hicieron, porque cuando ellos pecaron contra Dios, Dios vino y les preguntó, ¿dónde están? ¿Qué hicieron? ¿Ustedes creen que Dios no sabía eso? Dios sabía lo que habían hecho, pero ¿sabes lo que quería Dios hacer? O que hicieran ellos, que dijeran la verdad con sus propios labios. Eso se llama confesión. Cuando vienes, estabas robándote cosas ahí en Aurrerá o no sé dónde, no, ya no hay Aurrerá, en Walmart, y te cachan o no te cachan y vienes y pides perdón y empacas todos tus bolsillos y dices, perdón, robé, hagan lo que sea que quieran o tengan que hacer conmigo. Confesar es traer la luz enfrente, ser honesto, ser honesta, ser real. Dios no pide perfección, Él pide que la verdad salga de nuestros propios labios, y aquí justamente fue lo que hizo Pedro. Se puso de pie y dijo, de rodillas, y dijo, apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Confesó quién era él. Número 1, Pedro le dio espacio en su vida, le dio espacio en la barca. Número 2, Pedro escuchó la voz de Jesús y obedeció en las cosas simples. No era tan difícil el volver a meter las redes al bote y alejarte de la orilla. Sí, de acuerdo a la lógica y a la experiencia de pescar, no era el horario correcto y ya habían tratado de hacerlo la noche anterior, estoy de acuerdo, pero Pedro lo hizo. Pedro escuchó la voz de Cristo. Pedro, número 1, le dio espacio en su vida a Cristo porque dejó que Jesús utilizara su barca para hablar a la multitud, y de ahí hizo una conexión con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo habló a Pedro, lo sacó de la multitud, lo identificó, lo llamó por nombre, y Pedro vino a él, hizo lo que él hizo, vio el milagro que lo iba a llevar a otro milagro, y el milagro grande no eran los peces. El milagro grande es que Pedro iba a descubrir quién era él, para qué estaba él aquí y a dónde iba. El testimonio de eso que te estoy diciendo, y lo puedes hacer después porque no tengo tiempo, es en Primera de Pedro y Segunda de Pedro, porque ahí vas a ver al hombre con definición. Lo de ser pescador y tener un negocio para peces fue lo menos importante, porque se convirtió en un portavoz del corazón de Dios para la gente. De hecho, fue cuando él dijo, en esta roca edificaré mi iglesia. Ya sé que es todo un debate, todo este concepto, pero bajo esa afirmación sobre esta asamblea, sobre esta roca edificaré mi asamblea, sobre esta convicción. Cuando tú vienes y le das espacio a Dios en tu vida, cuando tú haces las cosas simples que Él te dice que hagas o que no hagas, y cuando tú confiesas quién eres, Él dice y Él te invita a seguirlo. Y fíjate lo que dice aquí, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros. Lo que estaba pasando en la vida de Pedro estaba afectando a mucha gente para bien, por la gran pesca que habían hecho, y lo mismo le sucedió también a Jacobo, a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, es tan lindo que Cristo se preocupa del estado emocional de Pedro, porque Pedro estaba en shock.
porque se dio cuenta que lo más importante para Pedro era lo menos importante, donde tu estatus, tu carro, tus credenciales, no está mal eso, donde vivas o de cómo te apellidas o a quién conoces, es lo menos importante. Lo más importante es que seas definido por Dios. Y le dijo Jesús, no temas a la nueva vida que te voy a traer. No temas al rechazo de la demás gente, porque la definición te la voy a dar yo, le dijo Jesús. Y le dijo, ya no serás más pescador, serás pescador de hombres. Eso es lo que Dios quiere darte en tu vida. Definición. En medio de las situaciones difíciles. Yo no sé si han visto ustedes el Chosen, si se llama así aquí, The Chosen, pero me encanta cómo manejan historia, ficción, narrativa de varias denominaciones cristianas, como sea, pero me encanta cómo ponen a Pedro. Si han visto esa parte donde él debe impuestos y necesitaba vender los peces para todo ese rollo, como que te dan un poquito más del panorama de lo que estaba pasando. En ese tiempo no se nos olvide que Roma era el imperio que estaba totalmente controlando y eran de alguna forma civilizados, pero eran unos cuates supersticiosos y medios locos los romanos, y tenían apoderados a todos los judíos y no podían hacer nada sin la autorización previa de los romanos. Quiere decir que Pedro estaba en medio de circunstancias muy complicadas. ¿Sí te das cuenta? Y eso no impidió que Pedro recibiera definición de parte de Dios. No necesitas cambiarte de país para vivir una vida mejor. De hecho, nosotros ministramos mucho a la gente, a la comunidad latina ya, pues, principalmente, y el sueño americano muchas veces, la mayoría de las veces, se convierte en la pesadilla americana. Porque la mayoría de los problemas que tenemos están en el corazón. ¿Y sabes cuál es ese problema? Que no tenemos definición en nuestras vidas. Estamos tratando de ser alguien o de ser algo, de hacer algo o de hacer, y estamos en todos lados y no estamos en ningún lado. Tratamos de hacer todo y terminamos no haciendo nada. ¿Cuántos viven con esa? A veces yo vivía por mucho tiempo con esa tensión de no ser mediocre, de demostrar que soy un hombre que puedo encontrar un buen trabajo, que puedo vivir y demostrar que soy inteligente. ¿Cuántos vivimos con esa presión? El mercado de este mundo, la forma en cómo se maneja este mundo, es exactamente eso. Si tú ves antes del capítulo 5, en Lucas capítulo 4, narra cuando justamente Jesús estaba pasando por el desierto, lleno del Espíritu Santo, fue tentado por el diablo, y la forma en cómo él lo tentó es la misma tentación que pasa en nuestras vidas. La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de la carne. El mundo que hemos creado, el mundo ajeno a Dios, es un mundo superficial, un mundo que te ofrece todo, no te da nada y te quita todo. ¿Estás de acuerdo? Y pedaleamos la bicicleta creyendo que vamos a llegar a algún lugar, y todo el mundo está correteando la chuleta. Me gusta la modernidad, me gustan los artefactos electrónicos y todo ese rollo, pero al mismo tiempo es una trampa. Así como son las redes sociales. Yo las uso mucho, pero trato de usarlas para estar en contacto con familia o de proclamar las buenas noticias de Dios. Pero pueden ser una trampa en tu vida también, porque terminas perdiendo definición en tu vida, porque empiezas a compararte. Todo el mundo pone su mejor cara en redes sociales. ¿Has visto la cara de una chava cuando justamente se acaba de despertar con todos los pelos enmarañados y la baba aquí? Nunca van a poner una selfie de eso. Siempre buscas la mejor postura y la mejor background. Y qué bonita vida tengo, ¿no? Y tú no sabes si esa persona se está desbaratando por dentro, y luego tú tienes envidia porque estás comiendo frijoles y tortillas con tu familia que están queriendo conectarte contigo y que te aman, y tú quieres irte a comer una hamburguesa que ni siquiera le alcanzó el dinero para pagarla, y no tiene ni familia esa persona que está tratando de influir tu vida en los medios sociales. Vivimos en trampas así, y cuando caemos en esas trampas perdemos definición. La iglesia, el cuerpo de Dios, yo sé que si tú vienes por primera vez aquí, a lo mejor te sientes medio raro, que dices, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? Todo, la música, las banderas o el estilo y todo. ¿Sabes qué somos? Somos una familia, donde viene el huérfano, la viuda, el olvidado, el rechazado, el acompañado, el casado,
algo que le estaba diciendo al pastor Moisés, me deleita ver gente de la tercera edad, me deleita ver gente con ya edad avanzada, con un corazón lindo, sirviendo y ayudando, jóvenes. El día de ayer que estuve platicando con jóvenes, me impactó la cantidad de jóvenes, los niños aquí con las banderitas o los listones, esas cosas marcan sus vidas. Es lo que he hecho con estos dos y con los otros dos que están allá. Hicimos parte de nuestra vida la iglesia. No nos creemos mejores, pero entendemos que la definición que necesitamos la puede dar nada más Dios. Dios dice, búsquenme y vivirán. Jesús dijo, todo aquel que esté cansado y que esté cargado, venga a mí porque yo lo haré descansar. La vida sin Dios es una vida cansada y vacía. Es una vida que desgasta, que te quita el sueño. La vida con Dios es una vida plena, que trae definición en tu vida, que entiendes quién eres, qué haces aquí y a dónde vas. Cuando tú entiendes que tú eres hija del Rey, nadie puede decirte algo y hablarte a los oídos y tratar de decirte que no vales nada, que no eres nada, porque tú sabes que Cristo murió por tu vida. Y cuando tú sabes que fuiste creada a imagen y semejanza de Dios como persona joven, como persona adulta, no necesitas validar tu vida con estatus, con trabajo, Me gusta ver a México modernizado, a excepción de los baches y de los grafitis. Me dio mucha tristeza, más que nada porque soy universitario y, hijo, eso me dio. Los llevé a manejar ahí para que vieran el edificio de la universidad y ay, Padre Santo, Dios bendice a esas personas. No sé, les estaba preguntando ayer, me estaban explicando más o menos qué pasó. Allá también pasan cosas así, ¿no? Pero pues esto es de aquí yo soy, esta es mi tierra, ¿no? Que me vio nacer, me vio crecer. Pero necesitamos nosotros definir nuestras vidas a través de Dios. Y le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Y qué hizo Pedro? Dejó todo y fue en pos de Cristo. Dejó de ser de la multitud, dejó de ser del montón. Hay mucha gente que viene a la iglesia y es parte de la multitud. No nada malo con ser de la multitud, porque todos venimos de la multitud, pero debe de haber un momento donde tú dejas de ser de la multitud y pasas a ser discípulo de Cristo, pasas a ser alumno de Cristo Jesús, empiezas a recibir sus enseñanzas. Y el punto de todo, de ser estudiante de Cristo, seguidor de Cristo, es que tú descubres cada día el corazón paternal de Dios y entiendes que el cristianismo es una relación. El cristianismo es Dios tratando de llegar al hombre a través de Cristo. Otro tipo de religiones es el hombre tratando de llegar a Dios. No llegamos a ese punto. Dios nos ha dado lo más preciado y lo más hermoso, que es definición. No dejes que las experiencias de tu vida, los errores, tu cosmovisión, lo que las noticias dicen, lo que el maestro dice, lo que la sociedad dice, lo que la comadre dice, lo que tu mente dice, eso no defina tu vida. Quien define tu vida es Dios. Y Él lo demostró en la cruz, porque ahí se manifiesta el amor, la sabiduría y el poder de Dios. Con esto voy a terminar. No sé si va a pasar ahí en el piano o no sé, pero con esto voy a terminar. ¿Ves que hay una parte en la Escritura, en Isaías y en Apocalipsis, donde están los ángeles celestiales y están diciendo santo, santo, santo? No sé si lo han leído. Es la revelación que tuvo el profeta Isaías de lo que iba a suceder. Y hay otra parte al final en el libro, en el último libro de Apocalipsis, donde dicen santo, santo. Yo sé que el libro de Apocalipsis se ha especulado tanto con ese libro, que antes, después, que esto y el otro. Miren, lo más lindo de Apocalipsis es que Cristo va a venir y va a restaurar todo. Lo más lindo es que Cristo va a venir y va a enjuagar o secar toda lágrima. No va a haber más muerte, más llanto, más dolor. La distancia y el dolor no van a doler más. Pero hay algo que me encanta de estas criaturas celestiales cuando están diciendo santo, santo, santo. Ponte de pie, por favor, porque quiero suavizar tu corazón y tener tu atención con esto que te voy a decir. Hay tres cosas
con esto cierro. 3 cosas que me impactan de la Biblia. 3 cosas enfáticas que se dicen acerca de Dios. Y creo que esa fue la razón por la cual estos seres celestiales no paraban de decir santo, 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 santo es el Señor, porque tuvieron la revelación completa de quién es Dios. Hay 3 cosas y las pasamos por alto y a veces las decimos mucho. La número 1 es: Dios es amor. La palabra amor viene de una palabra griega que es una palabra compuesta, ágape. No soy teólogo, pero lo leí, que es tan difícil de traducir en el lenguaje humano, porque generalmente el amor que conocemos es físico o de uso. Amas tu teléfono hasta que te sirva, ya después lo tiras. O amas a la chava porque está guapísima, ya después la tiras, ¿sí? O amas el carro y ya no te sirve y ya lo tiras. Y de amor se convierte a odio, es lo que conocemos. O el amor de camaradería o de negocio, que es filial. Nada malo con eso, pero es un amor muy frágil. Pero el amor incondicional y sacrificial de Dios, y cuando la Biblia dice que Dios es amor, es que la esencia de Dios, el aspecto de su santidad es amor. Hay otro aspecto de Dios que la Biblia habla todo el tiempo, que es luz. Y luz hace referencia a la sabiduría ilimitada y perfecta de Dios. Entonces imagínate aquí que tienes el amor de Dios, que es incondicional, suficiente y sacrificial, que no pide nada a cambio, que te ama al punto de la muerte, al punto del sufrimiento. Vino Él personalmente para decirte cuánto Él te ama. Y tienes aquí el conocimiento de Dios accesible a tu vida para que puedas hacer vida, para que puedas tomar decisiones inteligentes, no basadas en las emociones, no basadas en el rumor, en lo que piensas o en lo que sientes, sino en lo que Dios dice. Y que dice Él que si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios, porque Dios es luz, amor, sabiduría. Y hay otro aspecto de Dios, que fue esto: cuando la mujer samaritana, que había vivido con muchos hombres y con divorcios, estaba sola a la luz del día, y esa hora fue porque no quería que la gente la criticara, y encontró a Jesús. Jesús se sienta con ella cuando mandó a los apóstoles a comprar unos tacos, y él estaba cansado, estaba sediento, se sentó con ella, ella estaba sacada de onda, y él le dijo: Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, si yo tengo el amor de Dios, yo tengo la sabiduría de Dios aquí, y Dios es espíritu, y Dios busca que yo le adore en espíritu y en verdad. Perdón que me emocione con este tema, pero es algo que me mueve y me transforma, y que he visto el transformar en mi vida. Quiere decir que Dios te ama ilimitadamente. Quiere decir que la sabiduría de Dios es ilimitada en espíritu y en verdad. Está en acceso porque tú eres espíritu. Tú no eres un perro o un caballo. No eres un chango, aunque a veces te comportas como chango. No te conozco. Eres el portador de la imagen de Dios, hijo. Y Él te ve y sabe tu nombre, y quiere sacarte de la multitud y decir: hijo, ¿cómo te llamas? Carlos, Ricardo, pon las redes de nuevo al bote. Tú le diste espacio a Dios, y Él te demuestra quién es, y te demuestra quién eres tú y cuánto lo necesitas, y caes de rodillas a Él, y Él te dice: no temas, porque lo que más has buscado en la vida no es realmente lo que necesitas, porque que necesitas es a mí, dice Jesús. Ven y sígueme. Y Pedro dijo: te sigo, y dejó sus redes. Busca en la transformación de Pedro. Léete la primera y segunda epístola de Pedro, te lo dejo tarea. Ese es el Pedro que encontró definición en su vida. El momento más épico de Pedro fue al final, ¿se acuerdan? Cuando el Señor le preparó un desayunito, un pescadito asado del otro lado, ¿sí se acuerdan? Que le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Lo único que estaba propiciando Cristo en ese momento era cercanía, porque le estaba diciendo: esto es lo que yo quería que tuvieras desde el momento que te llamé y dejaras las redes. Yo te amo incondicionalmente. Y Pedro le cayó el 20 y dijo: mi propósito en la vida no es que fuera yo un pescador, sino que yo te siguiera, Jesús.
Y Pedro se volvió tan loco con el amor de Dios que cuando fue crucificado de cabeza. Gracias a Dios, espero que nadie de nosotros seamos crucificados. Yo creo en esto. Cristo murió por nosotros para que tú y yo vivamos por Él. Señor, yo te pido por cada persona que está aquí, que tenga un deseo de buscar definición en sus vidas, que tengan un deseo de encontrarte a ti y de darte espacio en sus vidas. Ese espacio en el carro, ese espacio en nuestra habitación, en nuestra sala, ese espacio en la cocina, en la mesa, ese espacio en el trabajo, que te puedan dar ese espacio, Señor, y que puedan, Dios, hacer lo que tú susurras en sus oídos, y que ellos puedan, Padre, reconocer la necesidad de ti. Gracias, Dios, porque tú eres el único que da definición a nuestras vidas. Tú eres el único que da identidad, da propósito y destino, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Dejamos nuestras redes y vamos en pos de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.